Hola, hola mis angelitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Mis angelitas, vengo a hablar de un tema súper importante, ya se los había mencionado anteriormente, y es acerca de la credibilidad que ha perdido y que ya perdió Javier Seriani. Y ahora lo voy a hablar objetivamente. No crean que voy a ir con el hate. No, quiero ser objetiva. O sea, voy a tomar esto en serio porque la verdad que me parece algo súper nefasto lo que hizo este señor con su trabajo, con su carrera, por así decirlo, ¿verdad? De años. Porque ya sabemos que pues él viene de programas mucho antes y haberlo tirado todo por nada. Para mí lo tiró todo por nada. Así que le voy a poner la caída de Seriani por defender a Cazzu. Porque realmente así es como lo vemos muchísimas personas. ¡Qué increíble! La verdad que yo no lo puedo creer y repito, tiró su trabajo, su esfuerzo a la borda, a la basura, por nada. Porque él no ha dicho por qué cambió de opinión cuando lo que él dijo, todo lo que él afirmó, habían fotos, habían videos, eran secretos a voces y como repito, él tiró todo su esfuerzo, todo su trabajo de años por la borda, lo tiró a la basura. ¿Y por qué? Por nada. Por absolutamente nada. No fue por defender a una persona importante, no fue por defender la honestidad y la lealtad de alguien que realmente lo valía, no fue por defender a una persona honesta, decente, o sea, no. No entiendo yo por qué. No fue por defender a una persona millonaria porque me iba a pagar los millones o porque me iba a regresar el favor dándome algo valioso. No. La verdad que no lo entendemos muchísimas personas, no lo comprendemos. Entonces me parece a mí viéndolo desde este punto de vista que hay gente como este señor que solita destruye su carrera. Es increíble. Y el mejor ejemplo es el de Javier Seriani. ¿En qué momento tiró toda su credibilidad a la basura por ponerse a defender a la Cazzu? O sea, es algo insólito. Es algo tonto, es algo que nadie lo haría. Absolutamente nadie haría algo así. Alguien con 5 dedos de frente no lo haría. Se le olvidó por completo todo lo que él mismo afirmó en su programa Chisme No Like, ¿recuerdan? Ya se le olvidó cuando le sacó los trapos al sol diciendo que esta mujer quería sacarse a la hija, que no lo hizo gracias a Nodal, porque él viene de una familia católica. Ya sabemos que los mexicanos creen en Dios, en la Virgencita, son gente muy creyente. Entonces Nodal no iba a permitir, ya saben la palabra, ¿verdad? S-A-C, y ya saben que sigue. O sea, Nodal no lo iba a permitir, ¿me entienden? Entonces, y él lo afirmó con todas sus letras en Chisme No Like. Que hasta la compañera, la Elisa, ¿verdad? Dijo muy sabiamente, imagínate Nodal defendiendo a la hija de la propia madre. Ahí están los videos. Ahí están, ya los vimos, todos ya vimos esos videos. Ahí están en las redes. Qué bueno que las redes sociales tienen memoria. Entonces, me parece algo nefasto, increíble, no, nefasto el yo ponerme la soga al cuello yo sola, afirmando algo y luego retractándome. Qué pésimo. Ya no se acuerda cuando él destapó que ella y la hermana le robaron a Nodal. ¿Ya no se acuerda? O sea, es increíble cómo hay que recordárselo. Ahí en ese programa, ahí mismo, dijeron que los ladrones que entraron supuestamente a la casa de Nodal, ¿verdad? Sabían que ellos se iban a ir en avión privado. Imagínense, algo que solo la Cazzucha y su familia sabían. Eso lo dijeron en el programa de Chisme No Like. Incluso dijo que como era algo de avión privado, no era un avión comercial, ¿quién iba a saber la hora, el día y todo a la que ellos, o sea Nodal, con la pandillera se iban a ir? Es verdad, ¿quién lo iba a saber? No era un vuelo comercial. Y él habló hasta del pitazo. ¿Quién dio el pitazo? Y fue cuando habló de la machorra de la hermana, de la Cazzucha. Imagínense. O sea, son videos que están ahí. Y él mismo dijo que era un dato que solo la Cazzucha y su familia sabían. Y recuerdan cuando también mencionó que a mí me dio risa de verdad. Y solo acordarme cuando dijo que la familia de la Cazzucha eran unos mantenidos, que se hartaban todos los chorizos de Nodal, los chorizos finos, y que hasta miraban las joyas que Nodal tenía en su casa. Él lo dijo, ahí están los videos.
Y ahora sale a defenderla, y aquella vez que la fue a ver a un su show de cantina, no sé ni a dónde, porque yo no miro las noticias de esa mujer, solo recuerdo que lo vimos en fotos ahí, no hombre, qué ridículo de verdad. Y ahora sale hablando a favor de ella, no hombre, yo no sé ni cómo no se le cae la lengua a él y cómo ella le habla. Yo la verdad no le dirigiría la palabra a alguien que primero me criticó y ahora se está riendo conmigo y ahora está hablando bien conmigo después que todos esos videos están ahí y no se van a ir nunca. O sea, los dos son cara dura, los dos son hipócritas, porque obviamente ella no cree en él, definitivamente, porque ella ya vimos lo mentirosa, lo hipócrita, lo doble cara, lo nefasta que es. Ella no cree en él, ella es una vieja con mucho colmillo, ella no cree en él, ella lo utiliza, está hablando ahora en positivo de mí, aunque no le ha de gustar que ya quedaron los videos donde le sacó los trapos al sol y eso no lo van a poder borrar jamás, porque esos videos están en la red y las redes no olvidan. Y no entiendo más todavía cómo el viejo tiene valor de hablarle, tiene valor de dar noticias en favor de ella cuando están todos estos videos donde le sacó los trapos al sol, donde habló la realidad. O sea, yo no sé, a él no le importa la gente que lo sigue, a él no le importan sus viejas consumidoras, a él no le importan sus viejas descerebradas seguidoras, porque a mí me daría vergüenza que mis seguidoras me vean despotricando de una persona ahorita y luego me vean, apoyándola. A mí me daría vergüenza, porque quieras o no, son tus clientes y vos te debes a tus clientes. O sea, yo no entiendo cómo este señor puede salir hablando bien de la casucha después que dijo todo lo que dijo y no le da vergüenza que lo critiquen. ¿Y saben dónde se demuestra? Hace más de un año ha pasado ya que yo no lo veo. Y su canal sigue en los mismos números. Y miren, fue justo cuando él empezó a defender a la pandillera. Yo recuerdo cuando él se separó de Chisme No Like, de la Elisa. No, hombre, los números de él, para arriba. Incluso él salió criticándola a ella y que no sé qué, que no sé cuándo. Y sí, la vi a ella un poco estancada, es verdad. Y que él iba bum, 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 bum para arriba. Pero media vez empezó a defender a la casucha y ¡pum! Se estancó. Se estancó totalmente. Él mismo tuvo la culpa de que su carrera cayera, porque ya cayó. La credibilidad es algo que no vuelve. La gente no perdona. La gente no olvida. Así somos. Olvidamos lo que nosotros hacemos, pero lo que los demás hacen no. Y bueno, me parece perfecto. Así somos, punto. Hasta yo soy así. A mí se me puede olvidar lo que yo haga, pero lo que los demás hacen no. Así que a este viejo no lo van a perdonar. Este viejo ya se estancó ahí. Les aseguro que si él hubiera seguido en lo mismo, hablando con la verdad, sacándole los trapos al sol a todo mundo, a la casucha, sin andarla defendiendo, les aseguro que ya hubiera pasado del 1,000,000. Se los aseguro. Ya hubiera pasado, pero como él mismo jodió su carrera, se puso a defenderla después de todo lo que dijo, perdió la credibilidad. Ya la gente no le cree, porque es que hasta yo lo dejé de ver por eso. No, hombre, dije yo, entonces este viejo, ¿qué ondas? ¿Miente, no miente o qué? La audiencia no es tonta, mis angelitas. Y eso se vio pésimo, que tirara años de trabajo periodístico a la basura, solo, no sé ni siquiera si por conveniencia, porque le conviene estar a favor de la pandillera. ¿Por qué? ¿Qué tiene ella que le pueda dar a él? No veo yo qué. Yo creo que más ella se podría colgar de él que él de ella. Así que fue un tonto. Fue un tonto en tirar todo su trabajo, su reconocimiento, porque él se estaba mostrando como el top. Ahora ya no. Ahora vemos a otros. Ahora yo veo a otros. A muchísimos. Veo a Mafián TV, que el montón de gente lo odia, que no sé qué, pero confío más en él. Veo a Mr. Doctor, a la Centeno no, la detesto tanto porque critica a Ángel Aguilar. Y yo, quien critica a Ángel Aguilar, olvídense, no lo veo. Entonces veo a Mafián, veo a Mr. Doctor y a muchas otras más que de repente no me sé los nombres, no los recuerdo ahorita, pero miro a otra gente, miro a muchos youtubers que no critican a Ángela, obviamente. Cuando voy viendo que la van criticando, voy dejando de ver a esa gente. Entonces, y antes no, antes era Seriani, él mismo sembró la estaca y se sentó en ella. Él mismo votó su nombre, votó el reconocimiento que la gente le tenía. O sea, él hubiera llegado al top, ya hubiera pasado del 1,000,000, pero la casucha le jodió la carrera. Y lo peor, que ya no va a regresar. No es de que, me retrato, miren, discúlpenme. No, ya no. Porque cuando usted pierde la credibilidad, eso no regresa. Esto es como quebrar un vaso.
Usted puede pegar el vaso, pero ya no va a quedar igual. Van a quedar los rayones, van a quedar ahí las señas de que es un vaso quebrado. Entonces, lastimosamente, siento que la carrera de él, tanto de lo que él habla, ay, que la carrera de Nodal, que la carrera de Angelita, no. La carrera de ellos está súper bien y para muestra un botón. No, la carrera de él, del Seriani, es la que ya no tiene salvación para nada en lo absoluto. Y él no es tonto. Él ha de ver los números. Él lo ha de saber. Él ha de ver su canal estancado. O sea, él lo sabe. Pero ni modo, ahorita tiene que ganar para los chicles, aunque sea. Porque la regó como dicen en México, bien gacho. Y como les digo, no puedo decir que por conveniencia, porque a él en qué le conviene la pandillera. ¿Qué le puede ofrecer esa? Nada. Absolutamente nada. Esa no le puede ofrecer nada. Miren, yo he visto en vivos de Ángela Aguilar y solo en sus en vivos se le nota si ella vive bien o mal. Igual con Nodal. Uno mira sus en vivos y solo en sus en vivos se le nota que viven súper bien. Y qué lindo, ¿verdad? Qué bonito ver a tus artistas que tanto quieres que estén muy bien. A la pandillera, en este último en vivo que la vimos, yo la vi en un lugar X. Así es esto, ni modo, hay que hablar con la realidad. Uno se fija en todo en los en vivos. Y la pandillera, yo la vi en un lugar X. Así que esta mujer, ¿qué le puede ofrecer al Seriani? Nada. Nada. Ni siquiera talento. Entonces, puchica, la cajeteó bien por nada. Y como les digo, es obvio que desde hace más de un año los números de este hombre están estancados, están totalmente congelados. Perdió lo más importante, la credibilidad. Su credibilidad ante sus seguidoras descerebradas y ante toda la gente. Y eso no regresa, porque tendrá sus viejas descerebradas, pero ya muchas las perdió también, muchísimas. Yo les digo, soy sincera, a mí me encantaba cuando él decía la verdad. Y miren, me perdió. Y así como a mí, a un pijo de gente. Es que no, uno no puede estar cambiando los pensamientos y la opinión dependiendo de cómo amanece el día. No, hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes. Y se vio súper fatal. Y el público por eso le dio la espalda. Y ni modo, ya la regó, ya la cajeteó, ya sembró la estaca, se sentó en ella. Ya no va a volver a ser igual que antes. Jamás. Así que bueno, mis angelitas, denme su opinión. ¿Qué piensan de que este hombre, no hombre, la regó gachísimo y por nada? Por la pandillera, imagínense que esa necesita que la ayuden. Esa está para que la ayuden, no para ayudar. ¿Qué iba a conseguir él con ella? Nada. Solo porque eran argentinos. ¿Y qué? Si entre ellos mismos se hacen miércoles. No, hombre, pésimo, pésimo. Así que ni modo. La regó bien. Así que aunque ahora salga hablando, dando patadas de ahogado, criticando a medio mundo, la carrera de Nodal y la carrera de Ángela Aguilar están re bien. La que está caída y hecha un guiñapo y hecha nada es la de él. Así que mis angelitas, coméntenme, díganme qué opinan y ya saben, compartan estos videos para que la gente se dé cuenta de todo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.